En esta última parte de la sesión de derivadas vamos a trabajar la regla de la cadena aplicada a situaciones muy particulares. En definitiva, no tendrás que aprender nada nuevo, puesto que todo es una conclusión directa de la regla de la cadena, pero sí te servirá para, primero, ejercitar con más ejercicios de la regla de la cadena, así la podrás memorizar, y segundo, para que encuentres reglas rápidas de la aplicación de la regla de la cadena en distintas circunstancias. Vamos a empezar con la derivada del cuadrado de una función. Fíjate bien, si tengo una función que quiero derivar y está formada por una que tú ya conoces muy bien, elevada al cuadrado, si aplico la regla de la cadena, la derivada de esta función será 2 por la base o función que conoces muy bien, multiplicada por la derivada de la función base o función que conoces. Veamos un ejemplo. Imagínate que quieres derivar x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Entonces tu función base, f de x, será, en este caso, x cuadrado más 1. Su derivada tendrá que ser, siguiendo la fórmula que te muestro con mi cursor, 2 por la base, x cuadrado más 1, en mi ejemplo, por la derivada de la base, 2x. Unificando el 2 y el 2x, obtenemos la solución que aparece en pantalla. Ten en cuenta que cuando encontramos una función al cuadrado, se puede escribir de tres formas, como aparece en nuestra definición, o te marco con mi cursor, o bien colocando la propia función al cuadrado, o bien multiplicando la función por sí misma. Con este último paso, seguramente estarás pensando que, además de aplicar la regla de la cadena, podrías aplicar la regla del producto, la derivada del producto. Lógicamente, puedes practicar con ambas técnicas para ver que llegas a la misma solución. Veamos otro ejemplo. Tenemos ese polinomio de grado 3 al cuadrado. Su derivada efectivamente será 2 por el polinomio de tercer grado base por la derivada del polinomio de tercer grado, aplicando las reglas conocidas hasta ahora. Es muy importante el uso de paréntesis, puesto que al encontrar funciones formadas por suma o rectas de monomios, los productos deben tener en cuenta todos los elementos. Para ello, el paréntesis es la única herramienta simbólica que va a expresar este hecho. Y como siempre te comento, el primer paso ya te habrás dado cuenta que es sencillo, derivar no tiene complicación. El segundo paso, simplificar, es donde encontrarás el foco de tus errores. Es el que debes practicar. Cuando rompas estos paréntesis, encontrarás este polinomio de quinto grado como solución. Vamos a continuar con más ejemplos. La derivada de esa función fracción algebraica al cuadrado. De nuevo su respuesta será 2 por la función base. Fíjate que la función base es toda la función algebraica, con su fracción evidentemente, y por la derivada de la base. Como la base es una fracción algebraica, tendrás que aplicar la regla de la derivada del cociente. Recuérdala en vídeos anteriores y llegarás a esta conclusión. El siguiente paso tendrá que ser el trabajo algebraico de esas expresiones. Estás en la segunda parte del estudio de derivadas. Fíjate como todo el numerador del segundo paréntesis que te marco con mi cursor, cuando lo calculas, llegas a la conclusión de que vale 13. Y multiplicando estas tres estructuras algebraicas, llegas a la conclusión de la fracción algebraica que te muestro. Veamos más ejemplos. E elevado a 2x. Fíjate que la puedes escribir como un e elevado a x al cuadrado. Ahora sí tiene la misma expresión que la fórmula de arriba. Claramente su función base es e elevado a x, luego su derivada será 2 por la base, e elevado a x, por la derivada de la base. La derivada de e elevado a x es e elevado a x, con lo cual el trabajo algebraico con potencias concluye que es 2 por e elevado a 2x. Otro ejemplo, logaritmo neperiano al cuadrado de x. De nuevo, lo podríamos escribir como el logaritmo neperiano de x todo al cuadrado. Luego ves que efectivamente tiene la misma estructura como te muestro con mi cursor de la regla que estamos aplicando. Luego su derivada será 2 por la función base o logaritmo neperiano de x por la derivada de la función base
o derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Y unificando estas expresiones algebraicas por el producto, llegas a la conclusión de 2 por el logaritmo neperiano de x partido x. Vamos a ir un poco más allá, y gracias a esta propiedad te puedo presentar otras que seguramente ya intuirás, y es, si la derivada del cuadrado de una función es esta, ¿cuál será la derivada del cubo de una función? ¿O cuál será la derivada de una función elevada a la cuarta, a la quinta, cualquier potencia? Te estoy planteando esta pregunta. Pues la habrás intuido. La derivada de cualquier función elevado a k será, por el paralelismo que encuentras con la regla anterior, que te muestro con mi cursor, será k por la función base elevada a un grado menos por la derivada de la función base. Veamos un ejemplo para ver la potencia de aplicación que tiene esta última regla. Fíjate bien, ¿cuál será la derivada de la raíz cúbica de toda esta fracción algebraica que a su vez está elevado al cuadrado? ¿Qué tal si la expresamos de forma que puedas aplicar la regla anterior? Es decir, una función base elevado a un número k, en este caso 2/3 será el exponente, luego su derivada va a ser el exponente 2/3 por la función base elevada al exponente menos 1, resultando menos 1/3 por la derivada de la función base, que ya conoces muy bien. Luego, la derivada de una potencia va a incluir también la derivada de las funciones radicales. Aún así, para ciertos casos, tendremos fórmulas muy rápidas. La derivada de la raíz cuadrada de una función permite aplicar la fórmula anterior. K valdría 1/2. Sin embargo, te presento esta fórmula, que es mucho más rápida y puedes memorizar, y llegarás a las mismas conclusiones. Si tienes una función que es la raíz cuadrada de otra que conoces muy bien, su derivada es la fracción algebraica formada por un numerador, que es la derivada de lo que hay dentro de la raíz, partido 2 veces la función. Luego, la derivada de una potencia va a incluir también la derivada de las funciones radicales. Aún así, para ciertos casos, tendremos fórmulas muy rápidas. La derivada de la raíz cuadrada de una función permite aplicar la fórmula anterior. K valdría 1/2. Sin embargo, te presento esta fórmula, que es mucho más rápida y puedes memorizar, y llegarás a las mismas conclusiones. Si tienes una función que es la raíz cuadrada de otra que conoces muy bien, su derivada es la fracción algebraica formada por un numerador, que es la derivada de lo que hay dentro de la raíz, partido 2 veces la función raíz que estás trabajando. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la derivada de la función raíz cuadrada de x cuadrado más 1? Recuerda, nunca debes olvidar, que responder a esta pregunta supone conocer una herramienta llamada derivada, cuyo objetivo es el estudio de la monotonía de la función. Presentándote la gráfica de la función, podrás observar que la función decrece en la parte negativa del eje de abscisas y crece en la parte positiva del eje de abscisas. Veamos su derivada. Efectivamente, será raya de fracción, en el numerador la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de x cuadrado más 1, que te lo muestro como 2x, y denominador 2 partido la función original, o raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Cuando simplifiques el 2, encontrarás esta función, que si representamos, podrás observar que cumple las características que se esperaban. Negativa en la parte negativa de su dominio, positiva en la parte positiva de su dominio.